Circuito RLC en serie utilizando Laplace. Tenemos un circuito con valores de voltaje de 300 voltios, resistencia de 16 ohmios, un condensador de 0.02 faradios y un inductor de 2 henrios. Por la ley de voltaje de Kirchhoff tenemos que el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en la capacitancia más el voltaje en la inductancia. Bueno, el voltaje de la resistencia se define como resistencia por la carga. El voltaje del condensador lo definimos como 1 sobre la capacitancia por la integral de la carga más la inductancia por la derivada de la carga respecto al tiempo. Derivamos la expresión teniendo resistencia por la derivada de la carga más 1 sobre la capacitancia por la carga más la inductancia por la segunda derivada de la carga respecto al tiempo. Tenemos la ecuación de esta forma, donde R por la carga prima más 1 sobre la capacitancia prima más la inductancia por la segunda derivada. Reemplazando valores tenemos que 300 voltios es igual a 16 Q' más 1 sobre 0.02 voltios más 2 henrios por la carga prima, la segunda derivada de la... Al obtener la ecuación dividimos par el 2 que está acompañado a los henrios teniendo una nueva ecuación, que será 150 es igual a 8 por la primera derivada de la carga más 25 por la carga más la segunda derivada de la carga. Aplicamos Laplace en ambos lados de la expresión, obteniendo así una nueva ecuación. Debemos tener en cuenta que la carga evaluada en el instante de tiempo cero y la derivada de la carga en un instante de tiempo cero es igual a 0. Y para finalizar tenemos la ecuación y se realizarán fracciones parciales. Para resolver la ecuación debemos resolver por el método de las fracciones parciales, que dice que A sobre S más BS más C sobre S cuadrado más 8S más 25. Resolviendo tenemos que 150 es igual a que multiplica a S cuadrado más 8S más 25 más BS más CS. Al resolver esa ecuación obtenemos que 150 es igual a S cuadrado que multiplica a más B más S que multiplica a 8A más C más 25A. Resolviendo las ecuaciones que nos quedan, obtenemos que A más B es igual a 0, 8A más C es igual a 0, 25A es igual a 150, donde A es igual a 6, B es igual a menos 6 y C es igual a menos 48. Al obtener los valores de A, que es igual a 6, B, que es igual a menos 6 y C, que es igual a menos 48, reemplazamos en la ecuación inicial y aplicamos la Laplace inversa. Y así obtenemos que la Laplace inversa es 6 sobre S menos 6S menos 48 sobre S al cuadrado más 8S más 25. Aplicando los métodos ya estudiados, tenemos la ecuación de 6 menos 6e elevado a la menos 4t por coseno de 3t menos 16e elevado a la menos 4t por seno de la 3t. Para finalizar, en el circuito se observa su comportamiento en el instante de t es igual a 0, donde no hay ningún cambio. Y en el instante cuando t es diferente de 0, se observa la gráfica realizada por la ecuación que ya lo resolvimos. Muchas gracias. Calcular la intensidad para t mayor a 0 en el dominio de la frecuencia, con una resistencia de 5 ohmios y 3 resistencias en paralelo, 2 de ellas que son de 20 ohmios y una de 10 ohmios, y un capacitor de 1/3 microfaradios. Para resolver el circuito, primero tenemos que sacar el paralelo de las resistencias, la resistencia 1 y la resistencia 2. Como vemos en la gráfica, dice que la resistencia 1 es 20 ohmios y la segunda también es de 20 ohmios. Sacando la resistencia equivalente nos queda que es de 10 ohmios.
Bueno, El circuito entonces, que queda es el siguiente, en donde tenemos una resistencia de 5 ohmios, una de 10 ohmios y un capacitor de 1/3 microfaradios. Después seguimos a sacar la resistencia equivalente, que va a ser el resultado 3,33 ohmios. Luego realizamos intercambio de fuentes. Esta será la intensidad de la fuente, que es igual al voltaje 1 sobre la resistencia, que es igual a 50 sobre 5 y nos da como resultado 10 amperios. Luego realizamos el voltaje de la fuente y utilizamos la fórmula de intensidad de la fuente por la resistencia y el total va a ser 33,3 voltios. transformando al dominio de la frecuencia, tenemos que la fuente de voltaje es 33.3 sobre S, la resistencia es 3.33 de S y el capacitor es 3000 sobre S. Bueno, ahora tenemos que calcular el voltaje del capacitor, donde nos dice que 3000 sobre S, todo eso sobre 3.33 de S más 3000 sobre S, todo eso multiplicado por la fuente, que es 33.3 de S sobre S. S es igual a 99.900 sobre 3.33 de S más 3000, todo eso multiplicado sobre 1 sobre S. Proseguimos con el teorema del valor final, que nos dice que el voltaje en cero con límites de S, obtenido el resultado anterior, que 1 sobre S por 99.900 sobre 3.33 de S más 3000, resolviendo eso nos queda que es igual a 33.33 voltios. Tenemos el circuito en donde se encuentra una resistencia de 10 ohmios, un capacitor de 3000 sobre S y la fuente de 33,33 sobre S. Luego procedemos a calcular la intensidad de S, en donde usamos la fórmula del voltaje del capacitor sobre la impedancia. Reemplazamos valores y tenemos que 33,33 voltios sobre S sobre 10S más 3000 sobre S. Eliminamos las S y nos queda 33,33 sobre S más 300. Para finalizar de la fórmula que obtuvimos anteriormente aplicamos la transformada inversa. Entonces nos queda 33,33 la transformada inversa, que es 1 sobre S más 300, y tenemos I de T, que es igual a 33,3 por E elevado a la menos 300T. 1. Si la serie numérica resultante es alterada, que satisface el criterio de Lewis, el error cometido vendrá determinado por el primer término que no se suma, es decir, el valor absoluto de R a la n, que sería menor a t a la n más 1. 2. Si la serie resultante es el signo constante, entonces el error se puede determinar comparando con el resto de la serie con una progresión geométrica infinita decreciente. 3. En cualquier otro caso, acudimos a la fórmula del resto de Taylor.